Vecinos distantes, un retrato de los mexicanos por Alan Riding, capítulo 6, la corrupción, lubricante y engrudo. Parte 2, página 144. La forma más visible de corrupción oficial, la mordida de un agente de tránsito, es prácticamente una forma de vida y ocurre miles de veces todos los días. El agente de tránsito detiene a camiones, taxis, automóviles particulares y, según sea la infracción, extrae un soborno en lugar de una multa. Esto no es difícil, porque la mayoría de los conductores prefiere pagar la mordida que la multa, que es más cara. No obstante, se requiere un ritual para evitar la sugerencia de corrupción. Mientras se está negociando el soborno, hay que hablar de él como si fuera una multa. O si el policía hace el favor de perdonar la falta, espera el favor de una gratificación a cambio. O si el conductor presenta credenciales que sugieren que tiene influencia, debe mostrarlas sin humillar al policía. Las variaciones en esta batalla de ingenio, sin embargo, son interminables. Algunos policías son conquistados por una mujer bonita, otros aceptan recibir un cheque. Algunos conductores insisten decididamente en dirigirse a la delegación hasta que el policía se aburre. Otros recurren al sentimentalismo y dicen que corrían porque iban a visitar a su madre enferma o porque se estaban orinando. No obstante, en la práctica, el policía de tránsito no tiene otra alternativa que la de morder. Su salario es muy bajo porque se sobreentiende que lo complementará. No solo debe comprar su puesto, inclusive su uniforme y balas para su pistola, sino que también debe pasar una renta diaria a su superior inmediato. A su vez, esta renta depende de su ronda. Un policía estacionado junto a un semáforo o un disco de vuelta prohibida, parcialmente oculto por árboles, debe pagar una prima, mientras que el motociclista que puede vagar como tiburón, mordiendo a voluntad, gana bien y debe pasar más, debe pagarle más a los jefes. Entre ciudades, las reglas de la Policía Federal de Caminos están tan institucionalizadas que los oficiales meramente estacionan sus patrullas a intervalos regulares y los camiones automáticamente se detienen a pagarles una cantidad. El contacto más regular que tiene el mexicano con el gobierno es a través de la policía y la odia de todo corazón. En el desfile anual del Día de la Independencia, cuando se le aplaude al ejército, las patrullas de la policía que desfilan llevan encendidas las sirenas para acallar los silbidos e insultos que se lanzan en su contra. Sin embargo, la corrupción de la policía tradicionalmente ha ido mucho más allá de las cuestiones de tránsito. La policía ofrece protección a los grupos dedicados a la droga, al contrabando y la prostitución. Libera a los delincuentes menores y conductores borrachos después de que les saca un soborno y exige una propina antes de investigar un delito. Incluso cuando un juez dicta orden de aprehensión, las unidades policíacas muchas veces compiten por llegar primero y llevarse un soborno por permitir que la persona escape. Solo prestamos atención cuando hay un periodicazo, explicaba en cierta ocasión un detective. Entonces todo el mundo parece eficiente hasta que pasa el revuelo. Los detenidos que no están protegidos por dinero o influencias normalmente reciben malos tratos y son objeto de tortura hasta que se extrae una confesión. En una ocasión, 22 hombres confesaron haber asesinado a alguien que, en realidad,
se había suicidado. Sin duda, al enfrentarse a los pobres de la ciudad, muchos policías parecen confiar en que sus abusos no recibirán castigos. En la Ciudad de México, un centro para mujeres violadas informó que la mitad de las mujeres que acudían a buscar ayuda ahí habían sido violadas por policías. Muchos de los asaltos y secuestros que ocurren en la capital también se pueden atribuir a la policía antigua o contemporánea. Parte del problema deriva de la proliferación de fuerzas policíacas en el país. Por ejemplo, la Ciudad de México cuenta con una docena de cuerpos policiales y de seguridad, al tiempo que los ciudadanos de la provincia están expuestos a la policía municipal y estatal, así como a una serie de fuerzas federales, y todas ellas quizá estén compitiendo por controlar las oportunidades para hacer negocios. La policía de migración, por ejemplo, tiene fama de maltratar y extorsionar a los centroamericanos que o buscan refugio huyendo de la violencia política o sencillamente intentan atravesar México con objeto de ingresar a Estados Unidos ilegalmente. A nivel municipal y estatal, cada presidente municipal o gobernador nuevo puede cambiar totalmente las fuerzas policiales, motivo por el cual los policías no solo carecen de preparación profesional idónea, sino también están ansiosos de explotar la oportunidad de enriquecerse mientras puedan. Asimismo, es muy grande la cantidad de personas que, en un momento u otro, han sido policías, y muchas de ellas están dispuestas a ser empleadas como guardaespaldas o guaruras paramilitares. Probablemente no ha habido un símbolo mayor de la corrupción en años recientes que Arturo Durazo Moreno, el jefe de la policía de la Ciudad de México con López Portillo. El Negro, como se le apodaba, había sido amigo de la infancia del presidente y trabajado en la Policía Judicial Federal, y cuando fue nombrado para su cargo en 1976, ya había merecido un auto de acusación por tráfico de narcóticos de un gran jurado en Estados Unidos, información que se le presentó a López Portillo. Protegido por su amigo de Palacio Nacional, Durazo convirtió a la policía en un imperio de negocios turbios que hizo que los actos de sus predecesores parecieran positivamente inocuos. Hasta el cambio de gobierno de 1982, no se conocieron sino sus excesos públicos. Se nombró a sí mismo general. Su escolta de seguridad cerraba los caminos antes de que él pasara por ellos, daba regalos exorbitantes a políticos influyentes, invitaba a jefes de policía de Estados Unidos y Europa a visitarle con todos los gastos pagados, y se construyó residencias de muchos millones de dólares en la Ciudad de México y en Zihuatanejo, en el Pacífico. Pero en 1983, estando Durazo resguardado en otro de sus retiros, en Los Ángeles, su ex ayudante personal, José González, empezó a revelar detalles de los abusos de la policía en el gobierno anterior. González publicó un libro, Lo Negro del Negro Durazo, que se convirtió en el mayor bestseller en la historia de México. Las acusaciones iban desde comisiones confidenciales recibidas por la compra de vehículos para la policía y concentración de los frutos de las mordidas en manos de Durazo, hasta el mercadeo de cocaína y la eliminación de una pandilla de colombianos cuyos cuerpos fueron encontrados en el río Tula. La mayor parte del trabajo más sucio fue desempeñado por el Departamento para la Investigación y Prevención de la Delincuencia, DIPD, un temido grupo de detectives vestidos de civiles dedicados a incontables extorsiones. Por otra parte, el Poder Judicial rara vez imparte justicia.
Incluso la Suprema Corte, que tiene fama de no aceptar mordidas, es susceptible a presiones políticas, descartándose invariablemente aquellos casos que desafían la legalidad de las decisiones administrativas o la constitucionalidad de los decretos gubernamentales. Aunque los jueces nuevos son nombrados por la propia Corte, algunos han salido de ahí para convertirse en senadores del PRI, reforzando la creencia popular de que ellos también son funcionarios del gobierno. Los estratos más bajos del Poder Judicial son más vulnerables a las presiones económicas. Como el sistema jurídico es lento y los burócratas y jueces están mal remunerados, los sobornos cumplen una doble función. Una cantidad de dinero puede convencer al empleado del tribunal de presentar el caso ante el juez. Algunos jueces tratan de combinar una decisión justa con una recompensa justa, ofreciendo a la parte que tiene la razón la primera oportunidad para contribuir, pero hay otros que simplemente subastan su veredicto. De igual manera, en los casos de delincuencia, el dinero puede comprar la inocencia y la libertad, salvo cuando los políticos o la publicidad interfieren. Como en muchos países, las penitenciarías de México albergan principalmente a los pobres. Sin embargo, también ahí se puede sacar dinero. Las autoridades de las cárceles con frecuencia roban y revenden alimentos y otras provisiones destinadas a la institución, mientras que los presos pueden comprarle a los alcaldes drogas, bebidas alcohólicas y otros productos prohibidos de manera regular. Los detenidos ricos, algunos políticos, profesionales y líderes sindicales pueden vivir, de hecho, con relativa comodidad, alquilando una suite compuesta por 2 o 3 celdas adjuntas que cuentan con televisor, refrigerador y ocasionalmente teléfono, y pueden obtener sus alimentos diarios en el exterior, recibir visitas regulares, inclusive de esposas o amantes, y contratar a otros presos para que realicen las tareas que les corresponden, como limpiar sus celdas, preparar sus alimentos y cuidarlos contra asaltantes intramuros. Los presos pobres, en comparación, pueden pasar muchos años esperando su juicio y están condenados a la violencia, al amontonamiento y a una alimentación inadecuada. La burocracia, que incluye a organismos descentralizados y empresas de servicios públicos del tamaño de Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal de Electricidad, proporciona el camino más conocido hacia la riqueza, no solo porque los controles internos han sido tradicionalmente laxos, sino también porque el reciclamiento sexenal de los puestos importantes pide que el exceso de enriquecimiento se lleve a cabo con rapidez. Incluso en este caso, se puede marcar la diferencia entre los funcionarios de niveles bajos que presentan un servicio y los de niveles más altos que tienen autoridad para asignar contratos de muchos miles de millones de dólares. La mayor parte de la corrupción en pequeña escala involucra sobornos para acelerar la transmisión de documentos, sea una licencia para conducir o un permiso de construcción o uno de importación. Aunque el soborno puede ser pequeño, el movimiento es enorme y se pueden amasar pequeñas fortunas. Por ejemplo, una oficinista de mediana edad empleada del gobierno en la Ciudad de México, que recibía documentos del público y por tanto podía traspapelarlos o darles prioridad, orgullosamente conducía un Ford Sedán último modelo, ganando el salario mínimo. Mire usted, la mayor garantía de que este tipo de corrupción continuará es el laberinto burocrático que le espera a cualquiera que deba tener tratos con el gobierno. Un empresario que quiera construir una fábrica, importar o exportar bienes, o incluso embarcarse en una nueva línea de producción,
ha de enfrentarse a docenas de reglas y reglamentos y obtener un puñado de permisos y licencias. En cada una de las etapas habrá de elegir entre la ruta honrada, larga y frustrada, o la ruta corrupta, corta y eficiente. En algunos casos, toda una línea de ensamblado puede estar detenida porque depende de la importación de una parte vital. El industrial no tendrá remordimiento por sobornar a un funcionario para que le conceda un permiso de importación o introduzca, por medio del contrabando, la parte que necesita. El cliché se funda en la realidad. La maquinaria burocrática, de hecho, no funciona sin lubricante. La corrupción en la burocracia agraria es más escandalosa, toda vez que implica la explotación del sector más pobre del país. Los agricultores particulares que tienen propiedades de mayor tamaño que el permitido por la ley, fácilmente pueden comprar protección contra la expropiación. Si se va a firmar un decreto presidencial, los funcionarios agrarios venden la información con tiempo suficiente para que el dueño del terreno obtenga un amparo agrario que congele el mandato. Y en caso de que los campesinos invadan esta tierra, se puede contratar a la policía local o a pistoleros particulares para echarles, muchas veces a costa de la vida. Pero los campesinos que tienen terrenos dependen del Banco de Crédito Rural del gobierno para obtener créditos para la compra de semillas, fertilizantes y maquinaria. Estos no solo deben pagar sobornos para obtener los créditos, sino que el banco ha sido saqueado tantas veces por sus funcionarios que sus recursos están gravemente mermados. En cierta ocasión, el gerente de una sucursal del banco en Yucatán fue muerto a pedradas y el edificio totalmente incendiado por campesinos furibundos. No obstante, las fortunas realmente impresionantes se hacen en la cima del gobierno, donde se toman las decisiones de contratos importantes. Con frecuencia, un contrato de obras públicas o de bienes hechos en México se concederá a una compañía propiedad del funcionario que está a cargo de tomar la decisión. Si no tiene la compañía, muchas veces la formará meramente para hacer las veces de intermediario. De cualquier manera, se pasa por alto la competición de precio o calidad. Desde hace mucho tiempo se considera que el conflicto de intereses es uno de los requisitos del poder. Con frecuencia, las obras industriales importantes, digamos en el campo de petróleo, acero o electricidad, se deben contratar en el extranjero y ello involucra una comisión directa. Cuando se construyó el complejo siderúrgico Sicarza, Las Truchas, a principios de los años 70, un asesor de la British Steel estimó que 15% del costo de los $1.000 millones se podía atribuir a la corrupción. Durante el auge petrolero, cuando miles de millones de dólares de dinero tomado a préstamo se destinaron a un programa de expansión intensivo, casi todas las compras realizadas por Petróleos Mexicanos implicaban una recompensa del orden de 10 al 15%. En un puñado de departamentos donde existe algo parecido a una carrera profesional, principalmente la Secretaría de Relaciones Exteriores, el Banco de México y áreas de la Secretaría de Hacienda, los funcionarios tienen gran reputación de honradez y profesionalismo. Empero, hay infinidad de oportunidades para el enriquecimiento ilícito en casi todos los demás sectores del gobierno. En algunos casos, la corrupción no implica sino el abuso de privilegios como la asignación de autos y choferes a amigos y familiares o el uso de los aerotransportes del gobierno para paseos de fin de semana. Con más frecuencia,
el móvil del lucro está presente. Por ejemplo, los funcionarios que tienen parte en obras públicas quizá compran tierras a precios muy bajos antes de anunciarse una inversión importante. Otros cierran contratos con sus propias empresas asesoras para que realicen estudios que deberían efectuar sus departamentos. De hecho, donde quiera que fluya dinero, existe una oportunidad que aprovechar. El problema de la corrupción, explica un funcionario, es que se pueden gastar 100 pesos innecesariamente tan solo para robar 10. El concepto de la corrupción muchas veces llega a no distinguirse del de la influencia que florece entre la familia y las amistades de los políticos importantes y se mezcla de forma natural con la antigua tradición de favores y prebendas. Los hijos de funcionarios clave o empresarios ricos, despectivamente llamados juniors, tienen fama por las extravagancias alocadas y ocasionalmente ilícitas que llevan a cabo tras el escudo de la influencia, vago pero bien reconocido. De igual manera, los oficiales de alto rango de la policía distribuyen credenciales de comandante de policía entre sus amigos a efecto de protegerlos de las autoridades, mientras que muchos hombres de clase media se sienten desnudos a no ser que lleven una credencial, quizá falsa, de la prensa, policía o gobierno. El nepotismo, naturalmente, prospera en este ambiente. Los funcionarios escogen a los miembros de su numerosa familia por ser las únicas personas en quienes pueden confiar, y los parientes menos afortunados esperan que un primo bien colocado se acuerde de ellos. Esta red se mantiene también en razón del intercambio de favores. Ver a una mujer bien vestida pasando media docena de maletas por la aduana del aeropuerto sin que las inspeccionen es signo de influencia. Pero todo favor concedido es deuda política contraída, llevando así a quienes tienen autoridad administrativa a buscar la ocasión de ofrecer favores. Dada la complejidad de la mayoría de los procedimientos burocráticos, incluso los derechos son tomados por favores. Así, la ley solo funciona para los influyentes que están en posición de violarla. Empero, pocos mexicanos considerarían que ello es corrupción. Asimismo, la costumbre de dar regalos para reafirmar la amistad, manifestar agradecimiento o llamar la atención se considera normal, parte de una tradición de tributos que existe desde hace muchos siglos. El regalo se da a cambio de nada específico, pero sirve como punto de comunicación. No obstante, los funcionarios que tienen parte en fraudes o peculados francos evitan la participación directa empleando a abogados o intermediarios o simplemente funcionarios menores para negociar los tratos. En algunos casos, los secretarios particulares de los ministros han pasado a ser sus cobradores de las ganancias ilícitas, mientras que los empresarios que quieren tener contratos con el gobierno saben invariablemente qué caminos recorrer. Sin embargo, las huellas de la corrupción quedan impresas muchas veces en el estilo de vida de los funcionarios. Pueden ocultar la mano que roba, pero no la que gasta. Escuche bien, pueden ocultar la mano que roba, pero no la que gasta. En México es cosa sabida que, después de un par de años en su puesto, muchos funcionarios, nuevos ricos, se cambian a casas más grandes y empiezan a rodearse de adornos de riqueza y poder, como lo serían los automóviles caros y guardaespaldas. Algunos muestran una debilidad especial por coleccionar automóviles importados.
En un caso, un funcionario tenía una docena de automóviles, inclusive varios Rolls Royce y Ferrari, tras los ventanales que rodeaban su sala. Otros, de pronto, se pueden dar el lujo de invitar a estrellitas de cine a pasar el fin de semana en Las Vegas. Los burócratas mexicanos prefieren también invertir su nueva riqueza en bienes raíces en el país y el extranjero, en lugar de hacerlo en empresas productivas que servirían para reciclar las cantidades que han tomado o que han robado. Como el nivel de vida de muchos funcionarios pasa por una revolución cada 6 años, los mexicanos están totalmente acostumbrados al fenómeno. Según el dicho, toda familia rica tiene un ladrón en su pasado. Escuche bien, toda familia rica tiene un ladrón en su pasado. Empero, las líneas que separan la amistad del favoritismo, la autoridad de la influencia, las comisiones de los sobornos, las gratificaciones de las recompensas ilícitas siguen sin ser claras. Tradicionalmente, las charlas sobre las fortunas nuevas tienen un tinte de celos mezclados con admiración. Pocos mexicanos sostienen que se comportarían de otra manera en caso de tener la ocasión de enriquecerse ilícitamente, y pocos respetan a quienes pasan por alto esta oportunidad. La revolución le hizo justicia sigue siendo un eufemismo cínico para la asignación a un puesto del gobierno con prebendas. Por definición, no se debe dejar pasar ninguna oportunidad. Fin de la parte 2, página 151.